A continuación, De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Hola, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días, las 9 de la mañana con 2 minutos. Michelle Mitchell, encantadísima de poder recibirlos a ustedes en esta, su casa, de Mañana con Monumental. Y tenemos, por supuesto, que un segmento muy interesante de ginecología en compañía de la doctora Pilar Navas. Hoy vamos a hablar de un tema que se presenta con regularidad en los embarazos, pero que es prevenible. Y estamos hablando de la hipertensión arterial durante el embarazo, también conocida como la preeclampsia. La doctora Navas, por supuesto, que abundará en este tema y estaremos encantados de poder obtener sus opiniones, sus comentarios a través de la vía telefónica que más adelante estaremos habilitando y a través de nuestra red social Facebook. Aprovechar que hoy, miércoles 30 de mayo, celebramos el Día Nacional del Periodista, enviarle un cordial saludo a todos los colegas que realizamos un esfuerzo por tratar de llevarles a ustedes información para mejorar su calidad de vida. A todos mis colegas un cordial abrazo celebrando este día, y el día se celebra trabajando. Esa es la mejor forma de honrar nuestra profesión. Doctora, bienvenida, un gusto de tenerla acá con nosotros en De Mañana con Monumental. El doctor Zúñiga pues se disculpa, tenía por supuesto que un compromiso muy importante, pero sabemos que tenemos la mejor información con usted, doctora Navas. Buenos días, muchas gracias. Bueno, contarles como algunos datos generales de la hipertensión arterial en general, que en el mundo más de 691 millones de personas sufren de esta condición, mientras que en nuestro país el 59% de los adultos mayores la sufren. Sin embargo, el 64% de las mujeres costarricenses que desarrollan cuadros hipertensivos tienen antecedentes familiares, como las personas sedentarias o que tienen una dieta inadecuada. También esto podría agravar el problema. Otro dato relevante en cuanto a hipertensión en general es que cerca del 27% de la población desconoce que padece la enfermedad. La hipertensión es absolutamente silenciosa y por eso tenemos que ser particularmente recelosos a la hora de detectar y por supuesto poder ponerlo bajo control, porque se puede controlar. Esa es la gran ventaja de la hipertensión. No es algo que tenemos que llegar y vivir sufriendo, todo lo contrario, la podemos poner bajo control y cuidado hasta revertir si se toman las medidas del caso. Doctora, hablemos ahora en particular en el caso de las mujeres embarazadas. ¿En qué periodo de la gestación es que se presentan los cuadros hipertensivos y por qué? Bueno, en realidad lo podemos tener durante los 9 meses del embarazo. Permítame, le conseguimos un vasito de agua a la doctora cuanto antes para poder aclarar la garganta, que eso suele suceder de vez en cuando. Sí, bueno, se puede presentar durante los 9 meses del embarazo. Lo que pasa es que las hipertensiones que ocurren después de los 5 meses, que vienen siendo más o menos después de las 20 a 22 semanas, son las que llamamos las hipertensiones inducidas por el embarazo. El embarazo propiamente puede también causarlo, no es que venga como un antecedente u otra situación. Las hipertensiones, o la paciente que se presenta con presión alta durante el inicio del embarazo, generalmente es la que se clasifica como una hipertensa crónica, ya sea que hubiese sido diagnosticada antes o que quizás nunca se diagnosticó y se embaraza y a la hora del control prenatal nos damos cuenta que era una hipertensa crónica sin tratamiento. Pero también el mismo embarazo, como
como bien decía usted, puede inducirlo. ¿Por qué un embarazo puede inducir a un cuadro de hipertensión, doctora? En realidad, durante el embarazo, en todos los sistemas y órganos de nuestro cuerpo van a haber cambios. Hay cambios que son muy sutiles que ni tan siquiera las pacientes se van a dar cuenta. O sea, digamos, tenemos cambios a nivel de la función del riñón, cambios a nivel de la función del corazón, cambios a nivel del pulmón, a nivel del hígado, etcétera. O sea, órgano por órgano. Entonces existen pacientes que tienen ciertos factores de riesgo que ya van a provocar más fácilmente que hagan la presión alta. Por ejemplo, podemos tener pacientes que tengan lesiones en el riñón. Vamos a poner un ejemplo. En pacientes que hayan tenido una insuficiencia renal crónica, un lupus, una trombofilia, o pacientes, por ejemplo, que hayan tenido una mala nutrición, que abusen mucho del consumo de sal. Entonces son pacientes que van a tener cierta predisposición a hacer la presión alta. Y por ende también, que no se me olvide la parte heredofamiliar. Si tenemos papá, mamá, hermanos que han padecido de presión alta, es mucho más fácil que la paciente llegue a presentar presión alta también. Doctora, lo que usted nos dice, en algunos casos es que entonces ya había una condición preexistente, correcto. Por lo tanto, y eso es importante, qué bueno cuando podemos llegar y programar un embarazo, y parte de la programación de ese embarazo es también prepararnos nosotras, preparar a nuestro cuerpo para estas condiciones especiales y una demanda adicional que por supuesto nuestro cuerpo va a tener. Lo que usted decía, varios órganos cambian, la función es una carga adicional de alguna manera u otra. ¿Qué tipo de preparación podríamos tener las mujeres si decimos, bueno, quiero tener bebé en el próximo año, en los próximos 6 meses? Recuerdo de una oyente que nos escribe en Facebook, yo estoy haciendo ejercicio para tratar de bajar de peso, lo cual me parecía genial, pero ¿qué tipo de prevención podríamos tomar en eso? Bueno, aquí habría que verlo en dos formas. Uno, si la paciente es previamente conocida como hipertensa. O sea, si es una hipertensa crónica, entonces lo ideal es que maneje por lo menos durante sus últimos 4 meses cifras de presión arterial normales con los tratamientos. Número 2, que mantenga, como usted bien lo acaba de decir, un ejercicio adecuado, una nutrición balanceada. Si tiene cierta tendencia a la obesidad, que comience desde ya a bajar de peso, que use bien su tratamiento antihipertensivo. Y estas pacientes, cuando ya se acerca el momento de la concepción, o sea, de que ya van a quedar embarazadas, es ideal cambiarles la terapia. O sea, porque existen terapias antihipertensivas, o sea, tratamientos para la presión alta que no se deben dar en el embarazo. Entonces hay que hacer, como decir, un switch y cambiar a otro tipo de tratamiento que no va a tener mayor riesgo en el embarazo ni tan siquiera para el bebé. Ahora, si la paciente no es conocida hipertensa, entonces aquí entrarían como dentro de todas las recomendaciones que se les hace a toda la mujer embarazada, que es igualmente tratar de mantener un peso adecuado, hacer un poco de ejercicio, sobre todo que sea a nivel aeróbico, una nutrición adecuada, disminuyendo el exceso de grasas, el exceso de harinas, disminuir el exceso del consumo de sal, aprovecharse de las frutas y las verduras, que en nuestro país son mucho más baratos y abundantes. Exactamente. Y por otro lado, comenzar, a usar el ácido fólico, que esto es aparte, ¿verdad? Pero es también nos va a ayudar para prevenir lo que son las malformaciones congénitas. Pacientes hipertensas o que hayan tenido hipertensión en otro embarazo, muchas veces les recomendamos usar aspirinita, la cardioaspirina, digamos, de 100 miligramos diarios, porque esto nos ayuda a prevenir la presión alta durante el embarazo. ¿Eso durante también el periodo de gestación? Se puede usar durante el periodo de gestación y generalmente la vamos retirando a partir de las 36 semanas, que son los 8 meses. O si la paciente es necesario evacuar el bebé anticipadamente por alguna complicación, se trata de retirar 8 o 10 días antes. Perfecto, así que tomemos nota. En el mejor de los casos, si tenemos la posibilidad, y creo que la mayor parte de las mujeres así lo tienen, de poder programar en ese caso el momento de la concepción, recordar que es importante una nutrición balanceada, incorporar por supuesto que frutas y verduras, actividad física importante, eso sí,
previamente cheque con su médico cuál es la intensidad de esa actividad física que usted tiene que desarrollar, y por supuesto que mantener un peso apropiado también según su estatura, su talla. Por supuesto que su médico le podrá indicar parte de la preparación que uno tiene que tomar antes de llegar a ese momento tan hermoso de la concepción, pero ya cuando estamos allí, si llegó el bebé, a lo mejor no lo habíamos planificado en su momento y sabemos que estamos embarazadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctora? ¿Y en qué momento es que podríamos descartar el riesgo o averiguar que existe una condición de hipertensión? ¿En qué momento del embarazo? Ok, aquí lo ideal es iniciar el control prenatal lo antes posible. Pacientes que inician control prenatal después de los 5 meses es lo que nosotros llamamos captación tardía. O sea, han ocurrido cosas que tal vez ya uno no va a ser tan fácil actuar sobre ellas. Ese primer trimestre es crítico, ¿verdad? Sí, entonces iniciar control prenatal apenas se da cuenta que la paciente está embarazada. Si la paciente no tiene factores de riesgo, uno le manda los exámenes de sangre normales, el ultrasonido que se va a hacer el de los más importantes, el que se hace alrededor de las 12-14 semanas para medir translucidez nucal, y vamos llevando el embarazo. Bueno, a todo lo que son las multivitaminas con su hierro y ácido fólico. Pero si la paciente tiene factores de riesgo para presión alta, o si ya es conocida hipertensa, entonces dentro de esos exámenes de sangre y de orina se les piden unos diferentes. Como anticipadamente dije, también le agregamos la aspirinita, y es importante alrededor de las 19 a 22 semanas de gestación hacer un ultrasonido para medir ahí lo que es la flujometría Doppler, que se puede medir en cualquier momento del embarazo, pero justo en esas semanas, si sale alterado, es un factor de riesgo o condicional de que la paciente puede llegar a ser preeclampsia hacia futuro. Hacia futuro. Doctora, usted habla de factores de riesgo. Ya hablamos obviamente de quienes tienen un antecedente familiar, que eso de alguna manera u otra podría incrementar las posibilidades de que una paciente embarazada presente hipertensión, pero ¿qué otros factores de riesgo pueden incidir en que se presente esa hipertensión? Ok, tenemos, bueno, 1, la mujer obesa. 2, la mujer que tiene una nutrición inadecuada, como decíamos hace un rato, con mucho consumo de sal, de grasas y de harinas. 3, paciente que haya sido conocida antes como hipertensa, o incluso no conocida como hipertensa, pero al inicio la comenzamos a ver que maneja cifras altas, entonces puede ser una hipertensión oculta, crónica, digamos, no diagnosticada, y que cuando llegue por ahí de los 5 meses de embarazo se me adicione con una preeclampsia, o sea, lo que sería una hipertensión sobreagregada a su hipertensión previa. Luego tenemos otros factores de riesgo: el embarazo múltiple, pacientes con enfermedades inmunosupresivas, por ejemplo, el lupus. Tenemos las trombofilias, como decir el síndrome antifosfolípido, tenemos también las púrpuras trombocitopénicas, tenemos la insuficiencia renal. para poder hacer traducción, ¿qué es esto de púrpuras? Perdón. Entonces las púrpuras son pacientes que también tienen enfermedades inmunosupresivas a nivel, digámoslo más fácilmente, a nivel de la sangre, donde tienen, digamos, problemas con sus plaquetas, con la coagulación. Entonces son pacientes que más fácilmente pueden hacer presión alta. Dijimos embarazos múltiples, son las pacientes que tienen embarazos gemelares, trillizos, etcétera. Pacientes que han sido sometidas a fertilización in vitro o a programas de inseminación, donación de ovocitos, son pacientes que pueden tener un poquito mayor de riesgo de hacer presión alta. Pues básicamente por ahí andan. Bueno, esos pueden ser algunos factores precondicionantes, algunos factores de riesgo. Sin embargo, no significa que todas las que mantengan esa condición vayan a desarrollar. No es determinante, no es una cosa que determine si presentan sí o no la hipertensión, porque de alguna manera u otra lo que sí quisiéramos aquí es no meter temores, sino, ojo, prevengámoslo, y además observemos con cuidado algunos elementos, ¿verdad?, que el doctor debería valorar. Dos cosas ahí que no lo dije son, igual, mujeres que quedan embarazadas muy en los extremos de la vida, o sea, serían las mujeres que son primigestas, primer bebé, y que son tal vez adolescentes, pueden tener mayor riesgo, o la que se llama gestante tardía, que son pacientes que comienzan a pedir sus bebés después de los 35 años de edad, son pacientes que también pueden tener un mayor riesgo. Una adolescente, una muchacha joven que puede tener actividad física y
diría uno, su condición de salud es no diríamos la óptima, pero bastante buena, ¿también tiene riesgo, doctora? Sí, existe. Es difícil el saber el por qué. A veces hay muchas teorías. A veces se dice, bueno, que puede ser algo que se traiga familiar, a veces puede ser alguna de estas enfermedades de la coagulación, de las trombofilias que se dice hoy día y que tal vez no hayan sido diagnosticadas. También a veces se habla de un factor masculino. Se ha visto en el mundo, en el recorrer de la medicina, que hay pacientes que son casadas con una pareja, hacen presión alta en sus 1 o 2 hijos, cambian de pareja y con la otra persona nunca vuelven a hacer presión alta. Entonces se habla hasta de un factor masculino. Hasta ahí lleguemos, ¿verdad? Porque son cosas ya como muy, de hilar muy fino, ¿verdad? Pero son algunos de los factores. De detalles. Estamos en compañía de la doctora Pilar Navas, ella es ginecóloga y estamos hablando de la hipertensión arterial durante el embarazo. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y pronto incorporaremos sus consultas a este programa. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Las 9 de la mañana con 22 minutos y regresamos a este segmento de ginecología con la doctora Pilar Navas y estamos hablando de la hipertensión arterial durante el embarazo. Doctora, muy importante, ¿cuáles pueden ser algunas señales que podríamos detectar las mujeres, una mamá, de decir, caramba, estoy presentando un cuadro de hipertensión? Sí, de las cosas más importantes son el dolor de cabeza, persistente. Todas las mujeres en el embarazo pueden tener un dolor de cabeza que quizás con una acetaminofén se les quite, pero un dolor de cabeza persistente hay que estudiarlo. Número 2, pacientes que tengan zumbidos de oídos, ¿okay? Que oyen zumbiditos, que vean lucecitas, que son los famosos fosfenos, que vean doble, pacientes que se hinchen súbitamente o que se hinchen demasiado. ¿En todo el cuerpo o en algunas partes? Todo el cuerpo, lo que pasa es que comienzan a verlo más en la parte de las piernas. Y luego, pacientes que ya serían casos más extremos, por ejemplo, una paciente que esté muy hinchada, que uno comienza a ver que tiene un poquitico de presión alta, que quizás todavía no ha abierto con el cuadro clásico, y de un momento a otro le dice a uno, vea doctora, tengo un dolor clavado bajo la costilla derecha, y está asociando náuseas, por ejemplo, o vómitos, es una paciente que va a hacer un cuadro de preeclampsia, eclampsia en cualquier momento, o sea que puede hasta convulsionar, entonces hay que remitirla rápido a un hospital o intervenir rápidamente. Esta es una condición, doctora, que como decíamos al principio, se puede controlar si se le da un acompañamiento, pero ¿cuáles pueden ser algunos de los riesgos asociados a una hipertensión durante el embarazo para la mamá y para el bebé? Sí, bueno, que la hipertensión se complique, entonces que se complique sería que ya se convierta en una preeclampsia, donde entonces tenemos pacientes que pueden tener las piernas muy hinchadas, pero más de lo normal, tengan un poquito de daño renal, entonces comienzan a hacer lo que se llama proteinuria, o sea, en la orina comienzan a expulsar más proteínas de la cuenta. De esas pacientes podrían, si no se controlan a tiempo, llegar a convulsionar, que es lo que se conoce como eclampsia, que eso hay que sacar el bebé rápidamente. Ahora, pacientes que no me lleguen a este punto, pero que ya comiencen a tener algunos otros signos, es que alteran la circulación de lo que es cordón umbilical, placenta, madre. Entonces al bebé le van a llegar menos oxígeno, menos nutrientes y el bebé comienza, digámoslo así, a desnutrirse. Se conoce como retardo del crecimiento intrauterino, pero en términos sencillos es que son bebés más pequeños, no crecen adecuadamente, no se alimentan bien dentro del útero. Nacen con bajo peso. Sí, o quizás es tanto la disminución de ese peso, la disminución del crecimiento, que lleguen a tener disminución del líquido amniótico y tengamos que sacar el bebé antes de tiempo. Ok. Doctora, hablemos
sobre qué tipo de tratamientos, decía usted que en algunos casos una aspirinita y demás, ¿qué tipo de tratamiento o abordaje es el que se da normalmente para los distintos tipos de hipertensión que se presentan durante el embarazo? Sí, bueno, digamos, comenzamos con las medidas conservadoras. Eso significa reposo, queremos decir reposo en cama, evitar el estrés, comer adecuadamente, ingesta adecuada de los líquidos. Puede ser que aunemos la aspirinita. Si ya la paciente comienza a hacer ya signos de presión alta, depende del momento o la semana de gestación que esté, puede ser que agreguemos algunos antihipertensivos. Hay algunos que se pueden usar durante el embarazo fácilmente, que también nos van a ayudar, por ejemplo, a quitar contracciones. Hay otros que son solamente como antihipertensivos. Tenemos algunos que son en pastillas, existen unos que son por la vena. Ya cuando son por la vena es porque la paciente está más malita, y si ya llega el momento en que hay que evacuar el bebé, tratamos de madurar los pulmoncitos del bebé, y en el momento óptimo, o sea, hay que buscar, como decir, un equilibrio en donde uno diga, la mamá está mal, pero todavía puedo aguantar un poquito más el bebé adentro, y el bebé está mal, pero no está tanto como para sacarlo ya. Buscar ese equilibrio, y en ese momento es cuando se saca el bebé. Puede ser por parto vaginal o puede ser por cesárea, porque ya cada paciente habría que individualizar de su vida de parto. Doctora, ¿hay algún rango, digamos, en la presión arterial que uno diga, esta es la presión normal que debería tener una mujer embarazada durante todo el periodo de gestación? Sí, hablemos en general. Presión arterial normal, o sea, mujer, hombre, ¿verdad? Es 120/80. La mujer embarazada en el primer trimestre de su embarazo disminuye estas cifras. Generalmente son cifras de 160, 110/60, pueden hacer cifras más bajas, pero en el primer trimestre las cifras están más bien disminuidas. Cuando vamos al segundo trimestre, que estamos hablando ya después de los 3 meses, o sea, 4, 5 y 6 meses de embarazo, las pacientes estabilizan su presión. Son presiones que pueden andar en 110/80, 120/80, y si en estos casos comenzáramos a tener presiones mayores, iguales o mayores a 140/90, ya se consideran presiones altas. O una paciente que haya tenido presiones muy bajas y que de un momento a otro comienza a subirnos la cifra sistólica en más de 30 milímetros de mercurio y la cifra diastólica, que es la segunda, en más de 15 milímetros de mercurio, son pacientes que están haciendo presión alta. Doctora, en muchos casos una paciente que desarrolla presión alta durante el embarazo, sucede que la condición persiste después. ¿En qué, según su experiencia, en qué porcentaje las mujeres embarazadas que presentaron hipertensión mantienen ya esa condición y se convierte ahora sí en hipertensión crónica? Sí. Y en qué casos más bien es algo que únicamente se da durante el periodo del embarazo? La gran mayoría de estas pacientes, en el momento en que uno evacúa el bebé, o sea, que ya sale el bebito, ya sea por parto vaginal o por cesárea, la hipertensión comienza a estabilizarse. Una vez que ocurre este momento, hay que esperar de 4 a 6 semanas, o sea, mes y medio, donde esa presión termina de estabilizarse. Pacientes que comiencen a tener después del mes y medio que sigan con presión alta, son pacientes que probablemente ya van a quedar como hipertensas crónicas. Y estos puede ser tal vez alrededor de entre un 10 y un 20%, las que luego se convierten en hipertensión crónica. Okay. ¿Se les da el mismo abordaje o el seguimiento que se le da, por ejemplo, a quienes continúan con este cuadro hipertensivo ya difiere del momento del embarazo? No, ya difiere, o sea, son otro tipo de medicamentos, por otro tipo de control. Por ejemplo, hay que ver si estas presiones están provocando daño renal o no, porque hay algunas que llegan a ser presión alta y son fácilmente controlables, y hay otras que llegan a ser presión alta, pero que ya tienen cierto daño renal. Entonces hay que controlarlas más estrictamente, y en estos hay que dar a veces un poquito de consejo prenatal, digamos, en el sentido en que si es aconsejable o no volver a quedar embarazadas. Doctora, ¿qué pasa con quienes llegaron y presentaron esta condición en su primer embarazo y quedan tal vez con el temor, caramba, esto puede llegar y reincidir? ¿Sucede o puede que sencillamente fue una ocasión aislada en ese primer embarazo? Cualquiera de las dos formas. Okay. La medicina no es matemática. Hay pacientes
que si fue una hipertensión que fue fácilmente manejable, en el segundo embarazo no lo llegan a hacer. Si es una paciente que fue una hipertensión que se convirtió en preeclampsia, eclampsia, es mucho más fácil que en ese segundo embarazo lo vuelva a hacer. Entonces tenemos que tener un control prenatal adecuado, sobre todo, por ejemplo, buscando lesiones a nivel del riñón, controlándolas con orinas de 24 horas, siendo controles más estrictos en cuanto a lo que es el control prenatal con el médico, el ultrasonido, el monitoreo fetal, las orinas de 24 horas y estar preparados para que en cualquier momento haya que evacuar el bebé antes. Las 9 de la mañana con 30 minutos y quisiéramos escuchar a papás y mamás que por supuesto quieran informarse sobre este tema, sus consultas que podrán hacer al 905-222-0000 después de la siguiente pausa. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Las 9 de la mañana con 36 minutos en compañía de la doctora Pilar Navas, ginecóloga, y estamos hablando de la hipertensión durante el periodo del embarazo. Doctora, ¿los riesgos de una hipertensión durante el embarazo son los mismos en las distintas etapas de gestación o hay etapas que son particularmente críticas donde hay que tener un cuidado mayor para la mamá y para su bebé? El riesgo va a aumentar más después de las 20 semanas, o sea, decimos después de los 5 meses del embarazo. Y cuando estamos en el último trimestre, como ya hay mayor peso, más retención de líquidos, el riesgo va a ser un poco mayor para la madre. Para el bebé sería siempre mucho más crítico si esta presión alta comienza alrededor de los 5 meses, porque a los 5 meses es un bebé que no va a sobrevivir en nuestro medio. Claro. Exactamente. Ya en nuestro medio un bebé para que sobreviva sería después de las 26, 28 semanas y aún así tendría siempre sus secuelas. Ok. En cuanto al estilo de vida de la embarazada que tiene una situación de hipertensión, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a su estilo de vida, además de todo el abordaje farmacológico que sería importante, pero las recomendaciones para la mamá, ¿qué debería hacer ella? Además, en algunos casos usted hablaba de reposo, pero ¿cuáles deberían ser algunos cambios en el estilo de vida? Bueno, evitar el estrés. Eso es muy importante, el estrés sobre todo continuo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tenemos estrés de un día, pues no va a pasar nada, pero si es un estrés continuo en el trabajo, o a nivel familiar, o a nivel universitario, esas son cosas que sí van a ayudar a que la hipertensión se desarrolle más fácilmente. Luego, tener sus periodos adecuados de descanso, como dijimos hace un rato, tratar de comer adecuadamente y evitar el sobrepeso. Más o menos lo que uno dice es aumentar 1 kilo, 1,5 kilos de peso por mes. Si encontramos pacientes que aumentan 2,5 kilos en un mes, 3 kilos, es más fácilmente que vayan a abrir con algún cuadro hipertensivo. Es muy rico comer, pero cuidadoso de comer por 2. Exactamente, eso no. Doctora, a la hora del parto, ¿cuáles son los cuidados que una mamá que tiene una situación de hipertensión debería tomar? ¿Cuáles son los cuidados que los médicos deben tomar si se sabe, hay una situación de hipertensión en esta mamá? ¿Es más recomendable el parto vaginal o es más recomendable la cesárea? Exactamente. Sí, bueno, aquí influyen varios aspectos. Unos son aspectos maternos y otros son aspectos fetales. Si tenemos una madre que está bien estable, o sea, es hipertensa, pero está en niveles estables en cuanto a su nivel de la presión, valga la redundancia, a su riñón, que está funcionando bien y que tiene condiciones cervicales apropiadas para el parto vaginal, se les da el parto vaginal. ¿Eso qué significa? Que yo tengo una paciente que está comenzando a hacer presión alta y que ya está cerca del término y que tiene tal vez 1 o 2 centímetros de dilatación, entonces le puedo ayudar con una conducción para que termine en su parto vaginal. Ahora, si yo tengo una paciente que está en un estado crítico de su presión arterial, con ya falla renal, donde el bebé es muy prematuro, en donde también no tiene condiciones cervicales, tengo un cuello completamente cerrado, si yo le doy un parto vaginal,
el estrés que se produce normalmente con cada contracción al bebé, entonces esto va a empeorar. O sea, el bebé con cada contracción no se va a estar oxigenando bien, la placenta no va a estar funcionando bien, no va a ser tan fácil que dilate porque el cuello está, como decimos, verde, completamente cerrado. Entonces es preferible provocar hacer una cesárea incluso ya, digamos, programada, y que esté ahí presente el neonatólogo, porque si vamos a sacar un bebé prematuro, ese bebito también tiene que darle ciertos cuidados diferentes. Doctora, hablemos en cuanto a la incidencia, así como se ve la hipertensión en general, que hoy en día escuchamos de muchísima gente que vive con una situación de hipertensión. ¿Se da lo mismo en el caso de la hipertensión durante el embarazo? ¿Ha crecido tanto la incidencia de esto? En realidad la incidencia anda alrededor de un 12-20% de todos los embarazos. Son pacientes que pueden llegar a hacer algún tipo de desorden hipertensivo, porque aquí vamos a meter las que son las hipertensas crónicas que se embarazan, las que hacen la preeclampsia y las que hacen la hipertensión gestacional, que son ya el puro final del embarazo. Ahora, en realidad la gran mayoría son hipertensiones gestacionales o inducidas por el embarazo, o sea, son las pacientes que hacen la presión alta sin llegar a ser tanto problema. De estas pacientes, las que ocurren alrededor de las 37 semanas, o sea, ya cuando estamos en el último mes del embarazo, apenas un 10% se van a complicar hacia una preeclampsia, o sea, se van a complicar a hacer ya problemas más serios. Ahora, si la paciente hace esta hipertensión inducida por el embarazo, no tan seria, pero entonces la va a hacer, digamos, entre la semana 20 y 35 del embarazo, sí es más factible que haya un 40% de ellas que lleguen a terminar en problemas más serios. Me llamó muchísimo la atención, y devolviéndome algunas de las respuestas que usted usted decía que las mujeres que se sometieron a tratamientos de fecundación in vitro, por ejemplo, son propensas a desarrollar la hipertensión. ¿Por qué, doctora? ¿Qué relación hay entre este tratamiento o entre esta forma de concepción con la hipertensión? Bueno, aquí habría básicamente varias cosas. Uno, las de la fertilización in vitro o inseminación, muchas veces son pacientes que tienen embarazos múltiples. Entonces, al hacer embarazos múltiples van a tener una sobrecarga de líquidos mayor, y entonces ya entran en el aspecto de tener mayores pesos, por un lado, y que lleguen a hacer la presión alta. Y por otro, porque a veces son pacientes que tienen de fondo un origen o una alteración inmunológica, y esa alteración inmunológica entonces abre el cuadro durante su embarazo, abriendo también con la presión alta. Perfecto. Y tenemos una consulta acá a través de Facebook, no tiene relación con el tema, pero creo que igual podemos aprovechar la presencia de la doctora acá. Girlania nos pregunta: buenos días, yo he tenido descontrol menstrual en los últimos 6 meses, me hicieron exámenes de hormonas y me salió alta la prolactina, lo repetí y me salió normal, ahora me dice el endocrinólogo que revisemos las hormonas de los ovarios. ¿Cuál es la opinión de la doctora al respecto y a qué hormonas se refiere el endocrino? Muchas gracias. Bueno, generalmente cuando tenemos trastornos de la regla, depende del momento de la edad, uno habla, de hacer la prolactina, 2, de hacer pruebas de tiroides, porque un problema de hipotiroidismo me puede dar también los trastornos de la regla, y 3, de hacer las hormonas que tienen que ver con ovario, que son FSH y LH, y en base a todo a estas 4 hormonas, uno ya puede determinar cuál es el origen de su trastorno y así evaluar cuál es el mejor tratamiento. Perfecto. También Xiomara Martínez dice: quisiera hacerle una consulta a la doctora, yo hace 5 meses tuve una pérdida y dentro de los exámenes que me hicieron después de la pérdida fue el del síndrome antifosfolípido. Gracias, antifosfolipídico, creo que se llama, perdón. Y de este salió alterado. El doctor me comentó que probablemente esa fue la causa de la pérdida. Me gustaría preguntarle a la doctora qué probabilidades hay que si vuelvo a quedar embarazada pueda desarrollar hipertensión durante el embarazo por causa de este síndrome. Bueno, si la paciente apenas tuvo un primer aborto, más bien están haciendo el diagnóstico bastante rápido. Para el síndrome antifosfolípido, si lo que le hicieron fueron el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina salieron alterados, es una paciente que va a tener riesgos en sus próximos embarazos e incluso riesgos aún no estando embarazada. O sea, riesgos incluso con terapias hormonales, porque puede llegar a ser ella misma, aún sin embarazo, presión alta, trombosis y otras complicaciones. ¿Cómo puede ser que no llegue nunca
abrir con otro cuadro peor. Entonces, si logra o quiere embarazarse, hay que preparar a la paciente con aspirinita y hay que mantenerla anticoagulada durante todo el embarazo. Esto se hace hoy día, aunque suena un poco serio, pero en realidad tenemos heparinas de bajo peso molecular que se usan durante todo el embarazo, y la caja también las tiene aprobadas de acuerdo al servicio donde estén, o sea, entonces a nivel institucional o a nivel privado, y entonces se convierte en un embarazo de alto riesgo, pero la gran mayoría de las veces puede llegar a un feliz término. Perfecto, y también tenemos a Sandra, que nos llama desde San José. Muy buenos días, Sandra, le escuchamos. Buenos días, felicidades por su lindo programa. Gracias. Quería hacerle la consulta a la doctora. Yo soy una señora de 72 años, desde que tengo 53 tomo Livial. El doctor me dice que la tengo que la siga tomando hasta final, ¿verdad? Y quería consultarle a ver si eso es conveniente. Doña Sandra, ¿me repite el nombre del medicamento que está tomando, perdón? Livial. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Doctor? Sí, el Livial se usa para la menopausia, es la tibolona. En realidad, si usted está en sus controles cada 6 meses o cada año y todo ha ido bien, no hay mayor problema. La Asociación Mundial de Climaterio y Menopausia, lo último que ha recomendado es que después de 5 años y medio de estar usando algún tipo de terapia hormonal, se sienta uno como médico especialista con la paciente, habla, conversa, vemos factores de riesgo a nivel de mama, de endometrio, de ovario, de presión, de lípidos, y en base en eso uno dice, bueno, es mejor cambiarlo o lo podemos seguir usando. Si le ha caído bien y todos sus otros exámenes a nivel de mama, útero, ovario, exámenes de sangre, huesos están bien, lo podría seguir usando. Perfecto. Y también tenemos la consulta vía Facebook de Yancy Quiroz. Dice, buenos días, quisiera que me pudieran ayudar. El lunes me hice un ultrasonido y según el mismo tengo 29 semanas. Felicidades, Yancy. Dice, eso sí, el cordón está enrollado en el cuello del bebé. Esto me asusta mucho y quisiera saber qué riesgos hay. Es cierto que mientras esté en el vientre no es de alarmarse, sino a la hora del parto. ¿Y qué tan frecuente es esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Gracias. Tengo 32 años y una hija de 14. Este es mi segundo embarazo. Yancy, Dios primero, estoy segura que todo va a salir muy bien con ese embarazo. Sí, con mucha frecuencia se pueden encontrar pacientes que al hacerles el ultrasonido tienen la circular arrollada al cuellito del bebé, es lo que dicen, tiene el cordón arrollado. Aquí lo más importante es como el ultrasonografista que determine que el cordoncito no está apretando el cuellito del bebé, y eso tiene que habérselo dicho en el momento, o sea que nada más está ahí puesto, digámoslo así, como un collar, pero no lo está apretando. Y como usted como madre y paciente, lo que a usted le toca es corroborar que su bebé siempre se esté moviendo. Si el bebé siempre se está moviendo, puede estar tranquila. Más adelante va a haber que probablemente entre 4 y 8 semanas volverle a repetir un ultrasonido, y si la circular persiste, se comienzan a controlar después con monitoreos fetales. Si los monitoreos están bien y es solo una circular, puede probablemente tener su parto vaginal. Si en algún momento por ultrasonido se ve que el cordoncito le está apretando o el monitoreo está alterado, ahí sí hay que tomar cartas en el asunto y cambiar el manejo. Perfecto, muchísimas gracias. Y Yancy, tranquilita, por supuesto, siempre importante que se mantenga en contacto con su médico, y eso es muy importante, estar monitoreando qué tanto se está moviendo ese bebecito. Ojalá que le dé varias pataditas para revisar que estaba bien él. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, son las 9 de la mañana con 48 minutos y regresamos con el cierre de este segmento. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Las 9 de la mañana con 52 minutos, doctor. Ahora sí, para ir cerrando el tema de la hipertensión durante el embarazo, ¿qué tipo de recomendaciones podría hacerle usted a una mujer embarazada que
que se dio cuenta que está embarazada en general, para poder prevenir, porque también es algo que se puede prevenir esta condición, doctora? ¿Qué recomendaciones serían las que daría? Sí, bueno, entonces digamos, como resumiendo, sería uno, iniciar control prenatal adecuadamente. Recordemos que es cada mes, ¿verdad? El control prenatal, ya cuando se va acercando ya el último trimestre, a veces las citas son un poquito más frecuentes, pero por lo menos una vez al mes ser vista por el médico tratante. Número 2, no aumentar más de 1 kilo, 1,5 kilos de peso por mes. Básicamente ahí no estamos hablando entonces por estética, sino por todo lo que es la parte de la función de los líquidos en el cuerpo de esta mujer embarazada. Número 3, una nutrición adecuada. Adecuada decimos entonces evitar la comida chatarra, aprovecharse de todo lo que son las frutas, las verduras e ingerir adecuados líquidos. Número 4, hacer un poco de ejercicio. Pues si nunca ha hecho ejercicio no vamos a ponerla a hacer ahora 3 horas diarias, pero el hecho incluso de caminar 3 veces por semana a paso rápido 30 minutos es más que suficiente. Y usar siempre su ácido fólico y posteriormente su hierro con ácido fólico o su multivitamínico para llevar el control adecuado. Y en cuanto a las mamás que pasaron una primera experiencia en la que tuvieron hipertensión y están pensando nuevamente tener un bebé, ¿qué mensaje les da nuevamente para tratar de desterrar los temores que pueden quedar por allí? Entonces, controlarse sus presiones arteriales por lo menos 3 meses antes para estar seguros de que la paciente no es hipertensa crónica. Una vez que inicien el embarazo, consultar con su médico tratante a ver si él está de acuerdo o no en el uso de la aspirinita, porque cada uno pues podemos tener criterios diferentes. Iniciar los exámenes a nivel sobre todo de riñón para estar seguros que ese riñón está funcionando bien y ser un poquito más estrictos en la dieta, en la ingesta de las proteínas, hay que disminuir un poquito eso, y en el ejercicio. Perfecto. Agradecerle muchísimo a la doctora Pilar Navas, que el día de hoy está en sustitución del doctor Zúñiga Brenes, que está fuera del país. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha provisto. Obviamente, si usted tiene alguna consulta, esperaríamos que en ese caso nos haga llegar a través del Facebook. Hacemos una breve pausa comercial y cuando regresemos nos toca el segmento de ortodoncia, los cuidados en los pacientes que tienen frenillos. Una pausa y ya volvemos. Gracias, doctora. A usted. Hasta luego. De mañana con Monumental. Regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Sí, vamos a cuidar la sonrisa de todos nuestros radioescuchas y quienes nos acompañan a través de Canal 2 de Central de Radios, la imagen de la radio. Estamos en compañía de la doctora Maritza Granados en nuestro segmento de ortodoncia y vamos a hablar de los cuidados que tienen que tener los pacientes, los pacientes que tienen frenillos. Junté 2 palabras en una sola. Doctora, bienvenida, un gusto tenerla acá en nuestro programa. Muchas gracias, doña Michelle, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer también poderles informar un poquito acerca de la ortodoncia. Recuerden que la ortodoncia es la especialidad de la odontología que se dedica a enderezar los dientes, a ver el proceso de erupción de los dientes de sus hijos, cuando por ejemplo ya están en edad adulta las personas y de repente piensan que tienen los dientes desalineados por mucho tiempo y que no han podido hacer nada y que bueno, antes eran otros tiempos y no se podía tener frenillos pues a veces por recursos económicos, pero hoy en día pues hay muchas alternativas para poder colocarse frenillos a cualquier edad, como siempre les digo, y hoy el día va a ser dedicado a explicarles un poquitito acerca de los cuidados que se deben de tener en los dientes para las personas que tienen ortodoncia, que tienen frenillos. Cuidados que van en varios sentidos, doctora, evidentemente para no interferir con el tratamiento, obviamente desde el punto de vista de la higiene, que es importantísimo, aspectos ya de carácter también de la comodidad del mismo paciente, que a veces los mismos frenillos en alguna medida podrían hasta lastimar, qué sé yo, las paredes internas de la boca, etcétera. Si le parece, doctora, empecemos con una persona que recién le acaban de poner
tener sus frenillos, ¿cuáles deberían ser cambios desde el punto de vista de hábitos? Porque nuevamente hay algún nivel de incomodidad, cuidado, me duelen un poquitito. ¿Cuáles son los primeros cuidados que debería tener esa persona que recién está teniendo sus frenillos puestos? Bueno, en realidad las personas que llegan al consultorio y les ponemos los frenillos, en ese momento nosotros les explicamos, o la mayoría de ortodoncistas especializados, les explicamos y les entregamos una hoja con todos los cuidados que deben de tener. Entre ellos van a estar que, en primer lugar, la higiene dental cambia. La higiene dental en el sentido de que ahora sí hay que usar el hilo dental cada vez que comemos. Normalmente los dentistas recomendamos a las personas que usen el hilo dental por lo menos 2 veces al día. En el caso de las personas con frenillos, eso cambia y el hilo dental debe de ser usado cada vez que se come. La otra situación es que tenemos que usar aditamentos especiales para personas con frenillos. Hay cepillos dentales especiales, hay aditamentos, hay unos pequeños hisopos también que se usan para poder limpiar entre el bracket o entre los alambres y el diente, y eso nosotros le enseñamos cuidadosamente a usar esos aparatitos para que pueda así tener una higiene adecuada. Decía usted, doctora, que los frenillos se pueden poner en distintas edades, desde los muy pequeños hasta los adultos que obviamente quisieran mejorar la posición de sus dientes. En el caso de los más pequeños, que nuevamente con ellos no tienen tal vez los tiempos de comida tan definidos, igual pasan picando distintas cosas. Cada vez que se come es recomendable hacer esta limpieza con el cepillo especial, con el hisopo o el hilo dental. Pues eso sería lo ideal. Lo que pasa es que nosotros sabemos, ¿verdad? Estamos conscientes que en los adolescentes no es así, porque el adolescente se va en la mañana, pues come en la escuela y generalmente no se lleva el cepillo de dientes. A veces le da hasta pena lavarse los dientes en el colegio. Entonces, con ellos tenemos el cuidado, por ejemplo, de que nosotros recomendamos limpiezas cada 6 meses. Normalmente un adulto debería hacerse limpiezas cada año. Normalmente un paciente que no produzca mucho sarro. Sin embargo, en el paciente de ortodoncia sí tenemos que tener más cuidado y cada 6 meses nosotros recomendamos que se realice una limpieza dental. Estamos chequeándolos. Cada mes que ellos vienen a ajustar los frenillos, a cambiar alambres, en ese momento nosotros revisamos que no hayan encías inflamadas. Es muy importante el paciente que tiene frenillos y que empiezan a sangrarle las encías. Es muy importante que le avisen a su ortodoncista, porque la inflamación de encías conlleva a que hay bacterias debajo de la encía y a que esas bacterias empiezan a comerse el huesito que está alrededor del diente. ¿Es eso acumulación, producto de la acumulación de algún tipo de qué sé yo, pedacitos de alimentos que se hayan quedado allí? ¿Qué es lo que finalmente produce esa inflamación? Esa inflamación es producida por la placa bacteriana, por la placa bacteriana que se produce por la degradación de los alimentos, porque cuando nosotros comemos, ese alimento se degrada en la boca, hay bacterias y esas bacterias empiezan a degradar ese alimento y esas bacterias empiezan a acumularse, y cuando nosotros no nos cepillamos bien los dientes o de una forma adecuada, esa placa bacteriana se va acumulando debajo de la encía y ahí es donde se produce el enrojecimiento. Después, posterior al enrojecimiento, empezamos a ver sangrado, y el sangrado es una alerta, es un aviso de que algo no está bien, de que definitivamente tenemos que limpiar esa área, y ahora sí con una limpieza profesional, para limpiar debajo de la encía y poder evitar que esos dientes empiecen a aflojarse por una situación periodontal ya más severa. La colocación de las plaquitas, de los brackets o de los frenillos, de alguna manera u otra incrementan la acumulación de pedacitos de comida que quedan allí. Eso también incrementa la incidencia de sarro o de distintas enfermedades bucodentales. Claro que sí, definitivamente. Pues los frenillos, ¿verdad?, al estar atados por alambres entre un diente y otro, pues definitivamente hace un poquito más difícil el barrido natural que uno podría tener en el organismo de los alimentos que, digamos, se podrían pegar en los dientes. Entonces esos alimentos sí se pueden empezar a acumular y realmente sí hay que tener ciertos cuidados. Además de esos cuidados, definitivamente el paciente tiene que cambiar ciertos hábitos alimenticios, como por ejemplo un paciente con frenillos no puede
comerse un elote de una manera habitual. ¿Por qué? Porque se van a caer los frenillos, porque los frenillos están pegados al diente por medio de una resina, que es como una especie de gomita de goma que se pone en el bracket y se adhiere al diente. Obviamente esas resinas, los especialistas usamos resinas de alta calidad, resinas que no van a provocar daño en los dientes y como yo les explico a los pacientes, hay que cuidarse esos frenillos porque las resinas tampoco van a tener la fuerza suficiente para sostener un bracket, por ejemplo, de un paciente que se ha comido una manzana de una manera habitual. Hay que partir las manzanas, hay que partir los alimentos para poderlas masticar con las muelas. Pero normalmente un paciente que come jocotes, en la época, por ejemplo, de en septiembre, llegan muchos pacientes que se les desprendieron las piecitas finalmente. Claro, por la ingesta de jocotes, que es una época del año que les gusta mucho. Chicles, ahí de repente los pacientes dicen, doctora, a mí me encanta el chicle, yo no puedo comer chicle. Pues yo sí los dejo comer chicle. Sin embargo, que sea chicle sin azúcar. Eso es muy importante, pero el chicle no me va a ocasionar realmente ni que se vayan a desprender los brackets ni nada. En el caso de nuestra clínica sí lo permitimos. Entonces sí vemos pues que hay que tener una serie de cuidados muy importantes para poder proteger eso. No sé si la otra es, aprovechando que el día de mañana es el Día Mundial del Tabaco, aprovechar un poquitito y decirle a los pacientes que usan frenillos, pues que idealmente no es bueno que fumen y que tengan ortodoncia. ¿Por qué? Porque el fumado o la nicotina ocasiona que la encía se deshidrate. Y al deshidratarse por la ingesta de ese humo, de esa nicotina, al deshidratarse pues se van a provocar cambios a nivel de las encías y van a estar más enrojecidas y hay una predisposición de 2 a 6 veces más de piorrea, o sea de enfermedad periodontal, de inflamación de encías que en un paciente que no fuma. Finalmente, el consumo del cigarrillo puede llegar a incrementar la incidencia de este tipo de problemas y enfermedades en la boca. Así es. Doctora, ¿cuáles serían, nuevamente, cuando nos ponemos los frenillos, un paciente se pone los frenillos, algunos pasa sin novedad, claro, pero en algunos casos hay algunos problemas que se dan en ese periodo de adaptación? ¿Cuáles serían esos problemas que frecuentemente se presentan en los pacientes que están estrenando sus frenillos? Claro, bueno, generalmente el paciente a veces dice, bueno, me dolió un poquitito, pero no es que me dolió, es que me molestó un poquito los primeros 3 días. La molestia es normal, estamos moviendo dientes, los dientes están anclados al hueso y entonces la molestia es normal en cuanto a que el diente al estarse moviendo va a tener cierto grado de sensibilidad. La sensibilidad va a radicar principalmente en que el diente va a estar un poquito más susceptible a cambios bruscos, digamos, de masticación. Por ejemplo, un paciente que vaya a morder un bistec y el bistec está un poquito duro, o un paciente que vaya a morder algo muy, muy duro, pues eso sí va a provocar un poquitito de molestia o de dolor, porque los dientes están susceptibles. Además de la molestia y el dolor, en algunos casos he escuchado a personas que dicen, es que siento como flojos los dientes. Así particularmente las piezas frontales, dices que lo siento. Y claro, hablaba usted de una manzana, por ejemplo, que uno tiende a morderla directamente con los dientes en la parte de adelante. Bueno, ¿qué tipo de prevenciones se pueden tomar para evitar esas molestias de sentir los dientes flojos en esas primeras semanas? Así es. Bueno, eso es una excelente pregunta porque sí, mucha gente experimenta eso y definitivamente yo diría que la mayoría de gente. Obviamente, claro que sí, los dientes van a empezar a aflojarse. Los dientes están, por así decirlo, metidos dentro del hueso, pero entre el hueso y el diente hay una membrana periodontal, que es como una membranita, como un hilito de tejido que hay alrededor de ese diente. Entonces, cuando el diente se va a mover hacia un lado, ese hilito que tiene receptores nerviosos va a mandar la señal, por decirles al cerebro, y decir, siento flojo, no muerda cosas duras, porque estoy moviéndome dentro de ese espacio de la membrana periodontal. Entonces, definitivamente, el paciente siente la sensación de que los dientes están flojos, y efectivamente. Ahora, por eso es que yo siempre a los radioyentes, yo les insisto mucho la importancia de ir con un especialista. Los especialistas manejamos la cantidad de fuerzas necesarias para mover un diente. Los especialistas vemos
cuál es el mejor momento de mover los dientes y en qué edades podemos mover los dientes con qué cantidad de fuerzas. Sin embargo, bueno, hoy en día, como les he dicho muchas veces, hay muchos odontólogos que ponen frenillos y estos odontólogos pues lo hacen, no sé si decirlo así, a veces de una manera irresponsable porque se meten en casos que no pueden, no deberían de meterse, eso debería dejarlo a especialistas y realmente pues a veces causan daño y no es lo ideal. Mejorar la forma y la posición de los dientes es algo que le corresponde únicamente a los especialistas y justamente esta semana en la prensa nacional vimos el aviso del Colegio de Odontólogos de Costa Rica de alguna manera u otra advirtiéndole a los costarricenses, a los pacientes que no caigan en manos de personas que de manera inescrupulosa están ofreciendo servicios que sale muy barato, pero cuidado que a veces lo barato sale caro porque no, a lo mejor ese costo no está relacionado con la pericia técnica que se requiere para poder hacer procedimientos complejos. Tenemos una llamada telefónica, es Leonor que nos llama desde Heredia. ¿Qué tal, Leonor? Le saludamos, ¿cómo está usted? Bien, gracias, buen día. Quería preguntarle a la doctora, yo tengo un puente de 3, reponiendo una pieza. Quiero quitarme ese puente. Las piezas están vitales. ¿Qué riesgo corren esas piezas a la hora de quitar ese puente y cómo es? ¿Me puede explicar cómo hacen para quitarlo? Las piezas están vitales. Es un puente que repone una unidad. Ya, perfecto. Muchas gracias. Doctor. Bueno, en caso de los puentes, cuando un paciente tiene un puente y quiere quitárselo, ¿qué ideal sería que visitara un ortodoncista especialista cuando piense en eso? ¿Por qué? Porque imagínense que muchas veces hay pacientes que nosotros los especialistas los manejamos con extracciones. Y muchas veces son extracciones de premolares, sin embargo podrían ser extracciones de molares. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen mucho apiñamiento o que tienen los dientes muy hacia adelante y nosotros recomendamos las extracciones. Entonces, algunas ocasiones llegan pacientes al consultorio y me dicen, doctora, tengo este puente, ¿qué hago? Y realmente es un paciente que necesita exodoncias, extracciones. Y lo que hacemos es quitar ese puente, cortarlo y quitar esa piecita que estaba ausente, o sea, ese póntico que le habían puesto y cerrar ese espacio. Entonces el paciente se va a liberar del puente y no va a necesitar ni puentes, ni implantes, ni ninguna otra pieza para poder reponer ese espacio, porque ese espacio se puede cerrar con ortodoncia. Entonces, sí sería como importante, ¿verdad?, que este tipo de pacientes que tienen ustedes espacios, que si ustedes, por ejemplo, perdieron una muelita, que perdieron una premolar, que ustedes tienen una premolar que le dijeron, no, ya no se puede hacer nada con esa pieza, que vamos a cerrar ese espacio, hay que hacerle un tratamiento de nervio, una corona. Antes de gastar en eso, que piensen visitar un especialista en ortodoncia para que le pueda aconsejar si se puede cerrar ese espacio por medio de frenillos. Perfecto, estamos hablando con la doctora Maritza Granados, ortodoncista, odontóloga y ortodoncista, y estamos hablando de los cuidados que tienen que tener los pacientes que utilizan frenillos o brackets. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de los distintos tipos que hay, porque hay distintos tipos de brackets, los transparentes, que los metálicos y demás. ¿De qué depende usar unos u otros? ¿Es una cosa cosmética o es una decisión que tiene, por supuesto, que ya un criterio médico? Ya regresamos con esto y más. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 17 minutos en compañía de la doctora Maritza Granados, ortodoncista, y estamos hablando precisamente de los cuidados que tienen que tener los pacientes que utilizan frenillos o brackets. Doctora, hay distintos tipos, están estos transparentitos, no sé cuál es el material del que se hacen, y están también los metálicos. ¿De qué depende que se escoja uno u otro? ¿Es una razón eminentemente estética o hay una razón médica detrás de cada uno de estos tipos de brackets? Yo quiero explicarles un poquitito acerca de los tipos de brackets. En brackets, como en todo en la vida, hay de diferentes marcas, hay de diferentes precios. Sin embargo, los especialistas en ortodoncia
usamos brackets de buena calidad, usamos brackets que las compañías nos venden, y muchas de esas compañías solo nos venden a ortodoncistas, no a personas que no son ortodoncistas. Esos brackets obviamente pues sí tienen un costo más alto, pero son brackets que nos aseguran que los dientes van a quedar bien, que el paciente va a quedar contento, que no le va a producir ningún daño a sus dientes cuando se los colocamos. Igualmente las resinas con las que se pegan, las gomitas con las que se pegan esos brackets. Igualmente usamos resinas de alta calidad, resinas aprobadas por la Asociación Dental Americana, y realmente nosotros nos cuidamos mucho en eso. En los brackets, como yo les digo a mis pacientes, yo uso una de las mejores marcas del mercado, o la mayoría de ortodoncistas, para no hablar de mí, usamos los mejores brackets del mercado, o de las mejores marcas del mercado. Y esos brackets, hay diferentes tipos, pero con todos llegamos al mismo lugar. O sea, yo no puedo decirle a un paciente, póngase transparentes, que los transparentes le van a dejar los dientes más lindos y los metálicos pues no tan lindos. Eso es mentira. Funcionalmente son exactamente iguales. Funcionalmente llegamos el mismo resultado que yo voy a tener con los transparentes, voy a tenerlo con los brackets metálicos. Es una cuestión de estética, y es una cuestión de gusto, y es una cuestión de presupuesto, porque obviamente en esos brackets los transparentes son mucho más caros que los metálicos. Y además, por ejemplo, ahora hay otros brackets que no usan liguitas, las famosas liguitas que usted ve de colores en los chiquitos o en las personas adultas. Ahora hay unos brackets que son brackets de autoligado, que hay técnica Damon, que hay Smart Clip, o sea, son diferentes tipos de brackets que usamos, y que los tratamientos son un poco más rápidos. Entonces, ¿qué tanto porcentualmente, digamos, de unos que durarían 2 años, estos que tiempo? 1 año y 6 meses, 1 año y 5 meses. Sí, sí, para un adulto eso es muy significativo, realmente. El costo sí es más alto, pero los adultos generalmente cuando llegan al consultorio dicen, doctora, necesito que me termine lo más rápido posible. Entonces es cuando usamos ese tipo de brackets, hay algunos que son transparentes, y hay otros metálicos de ese mismo tipo que son de autoligado, y esos brackets hacen que el tratamiento sea más rápido y además menos incómodo, por así decirlo. El bracket es un poco más suave a la hora de deslizar los alambres y a la hora de mover los dientes, y esos dientes entonces van a moverse con un poquito más de grado de facilidad que con los brackets metálicos, y va a producir menos molestias al paciente. Doctora, ahora, estas plaquitas, independientemente que sean las transparentes o las metálicas, y que utilicen esta resina para poder adherirlas a cada una de las piezas, están aislando ese pedacito de diente del contacto con el aire, con alimentos, con los mismos colorantes que tienen, cuidado, bebidas que ingerimos y demás. Es normal que a la hora de retirar los frenillos, los brackets, haya diferencias en coloración entre el resto de la pieza y ese pedacito, ese cuadrito donde estaba el bracket. Y si es así, ¿qué es lo que se estila hacer para que quede finalmente un color parejo de cada uno de los dientes? Bueno, qué importante esa pregunta, porque muchos pacientes llegan con la duda y con la inquietud de que se me van a manchar los dientes. Esa es una pregunta de todos los pacientes. ¿Se me van a manchar los dientes? Bueno, yo les digo, si ustedes van a un especialista realmente que está certificado por el Colegio de Cirujanos Dentistas, ese especialista le va a poner materiales que no van a permitir eso. Ahora, si el paciente tiene mala higiene, puede ser que alrededor de ese bracket puede existir ciertas descalcificaciones. Y esas descalcificaciones se van a presentar como manchitas. Las blancas. Las blancas, exactamente. Se pueden presentar como manchitas, pero para eso los especialistas siempre nos fijamos en que el paciente esté adecuadamente con una buena higiene dental. Perfecto, les recordamos que estamos habilitando nuestra línea el 905-222-0000 por si usted gusta hacer alguna consulta. ¿Es el momento sí o no de ponerme frenillos? ¿Qué es lo que debería tener en consideración? ¿Cuáles son las variables que debería tomar también uno en consideración a la hora de ponérselos? Y por supuesto, si ya los tiene, los cuidados que hay que tomar para que el tratamiento vaya normalmente, que no se interfiera con los malos hábitos de uno, que finalmente podría llegar y tener algún
con resultado que sea contrario al esperado con el tratamiento de ortodoncia. Doctora, he escuchado también no solamente el poner brackets, hay otras técnicas que no usan brackets, sino estas fundas y que se utilizan durante todo el día, se les quita uno por ratito y demás. Claro. Ese tipo de ortodoncia, ese tipo de tratamiento que no utiliza las piezas estas, ¿es igual de efectivo que utilizar un brackets? ¿Cuáles son pros y contras de uno y otro? Claro, sí, ahora hay muchos tipos, hablamos en un programa acerca de la técnica Invisalign, que Invisalign se maneja por funditas, por medio de fundas, y eso lo piden mucho los adultos. Invisalign es una técnica que lo que hacemos es tomar un molde de los dientes, ese molde es mandado a Estados Unidos y allá por medio de unos escáneres van a empezar a regular las piezas del paciente. Si el paciente tiene mucho apiñamiento, poco a poco el escáner o la computadora los va enderezando y va fabricando fundas transparentes que lo que van haciendo es mejorando por medio de las correcciones que vayan a haber en esas fundas, ese alineamiento dental. Ese tipo de ortodoncia es una ortodoncia muy costosa, cuesta aproximadamente el doble de un tratamiento normal. Y no es para todos los casos. ¿Requiere igual cuidados particulares en este caso? Porque nuevamente son fundas que se ponen y el diente está allí, también aislado ciertos elementos. Pero esas fundas usted se las puede quitar, se lava los dientes normalmente, se las vuelve a poner realmente, sí, en cuestión de higiene es más fácil, definitivamente, pero no es para todos los casos ni para todos los tipos de pacientes. Bien, tenemos vía telefónica a Evelyn que nos llama desde Cartago. Muy buenos días, Evelyn. Buenos días. Para hacer una consulta, yo tengo esto que llaman un canino que es de leche y aún no me ha salido, yo tengo 20 años. Entonces, el procedimiento que me han recomendado es el que ella mencionó, que es el Damon. Pero yo tengo cierto temor porque me han indicado como que cambia las facciones de la cara, ¿verdad? A pesar de que tiene otras ventajas, que es que dura menos tiempo y demás. Y otra consulta es que el tratamiento es prácticamente para los dientes de arriba, pero el ortodoncista me dijo que tiene que ser en las dos partes. Entonces mi consulta es también si es necesario cuando uno usa frenillos que los pongan en los dos o simplemente en la parte de arriba o en la parte de abajo. Perfecto, Evelyn. Muchísimas gracias por su consulta, doctor. Muchas gracias, porque qué buena pregunta. Sí, mucha gente llega al consultorio y dice, doctora, pero si nada más yo tengo los dientes desalineados arriba y los de abajo están perfectos, ¿por qué me va a poner en los dos? O al caso contrario, pero mire, es que el apiñamiento es solamente en los dientes de abajo, que eso generalmente ocurre a edades adultas, porque la mandíbula entre los 18 y los 25 años tiene un crecimiento residual y al crecer la mandíbula los dientes se vienen hacia adelante, van a chocar contra los dientes de arriba y esos dientes se van a apiñar ligeramente. Por eso es que después de los 25 años mucha gente puede percibir de que sus dientes inferiores se desalinean, que nunca los tuvieron así y que después sí se le empezaron a desalinear o a apiñar a edades adultas. Entonces, con respecto a su pregunta, es importante que la gente entienda que cuando hacemos un tratamiento de ortodoncia modificamos las formas de los arcos. Y esas formas de los arcos, si nosotros lo ponemos solamente en una arcada, el arco inferior puede verse afectado y no me va a engranar perfectamente los dientes. El engranaje de las muelas es muy importante para una buena masticación. Trabajan en pares, por decirlo así. Así es, en pares, pero situados de una forma estratégica para que pueda el paciente engranar y comer bien y masticar bien los alimentos. Entonces, cuando ese engranaje no se da, pues va a existir problemas en la articulación, la gente empieza a quejarse de dolores de cabeza, no saben de qué es y les truena la articulación cuando abren y cierran su boca. Intente hacerlo usted y si usted siente que le truena, que le suena esa articulación, algo no está bien, posiblemente su mordida no está bien y hay que corregirla. Entonces, definitivamente, en la mayoría de los casos sí creemos necesario el colocar brackets arriba y abajo, excepto que sea un paciente, por ejemplo, de que sea un diente, 2 dientes, lo que haya que alinear, que realmente es algo muy poquito, que podamos poner 6 brackets, alinear esos dientes y ya no coger todo el arco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Y la otra preguntita es acerca de la técnica Damon. Sí, la técnica Damon es una técnica buena, es una técnica de autoligado, definitivamente, como la mencioné yo hace ratito, y que lo que hace es que el tratamiento sea un poco más rápido. Con respecto a que le cambian las facciones de la cara, no estoy de acuerdo con eso. Siempre va a ser para mejorar, siempre se le explica al paciente. Cuando queremos cambiar facciones de la cara, por lo menos en mi oficina, cuando por ejemplo vemos un paciente que es muy trompudito, que tiene los dientes muy hacia adelante, que tiene los labios muy hacia adelante, pero siempre se le pregunta al paciente, siempre se le dice: ¿a usted le molesta algo? ¿Usted siente que está un poquito esos labios hacia adelante? ¿Usted se siente como trompuditos? Yo siempre le digo estas palabras, se siente, y a veces el paciente necesita... La alineación de los dientes ya lo se modifica, por supuesto. Claro, entonces cuando el paciente me dice: sí, doctora, yo me siento que estoy trompudo, yo me siento que no puedo a veces cerrar la boca normalmente. Entonces, cuando nosotros procedemos a hacer extracciones para poder hacer los dientes hacia atrás y que esos labios salgan hacia atrás, pero el paciente, o sea, en el 100% de los casos, quedan totalmente satisfechos, quedan felices porque su perfil les cambia. Es que el ser ortodoncista, como yo les explico a los pacientes, no es solamente modificar los dientes, no es solamente ver que un diente está desalineado o que la mordida está mal, no, el especialista en ortodoncia tiene la capacidad para ver también el perfil el perfil facial que tiene, el tamaño de la nariz que corresponda con el tamaño del mentón, que los labios estén hacia atrás, que haya proporcionalidad, que haya proporcionalidad en los tercios faciales. Medimos los tercios, el tercio de la frente, el tercio de la nariz y la parte superior del labio superior. Medimos absolutamente todo, medimos la distancia del cuello al mentón, a ver si de perfil el paciente se ve bien, y todo eso lo podemos modificar con ortodoncia. O sea, es mucho más allá, es mucho más compleja que solamente decir que un ortodoncista alinea dientes. Vea que este tema, más allá de lo eminentemente dental, buscando esa armonía en la cara, finalmente la sonrisa define muchísimo el aspecto de una persona. Ojo que también puede tener un resultado muy positivo desde el punto de vista de la autoestima, así que es muy bueno tener el consentimiento del paciente, ¿verdad? Y obviamente que el consejo del especialista para poder tener el resultado óptimo. Claro, por ejemplo, hay pacientes que inclusive no solamente con ortodoncia le podemos corregir, hay pacientes que hay que hacerle cirugía ortognática. La cirugía ortognática que hemos hablado en otros programas, que es el llevar esos huesos a una posición normal. Hay pacientes, por ejemplo, que el hueso de la mandíbula les creció demasiado y que el hueso de la maxila se quedó hacia atrás. Esos pacientes definitivamente hay que hacer una combinación entre ortodoncia y cirugía ortognática, o sea, operarle esa mandíbula durante el tratamiento de ortodoncia. Tiene que ser acompañado de la ortodoncia. No puede ir un paciente donde un cirujano y decir: nada más opéreme. Tenemos que solucionar primero el problema dental, alinear absolutamente todo para que el cirujano pueda cortar y pueda llevar esos huesos a su lugar. Yo sé que muchas personas de las que me están escuchando tienen familiares o amigos que los han operado, que saben que esa cirugía no representa mayor riesgo, es una cirugía que se practica aquí todos los días, muchísimo en los hospitales de la Caja del Seguro Social y también de forma privada, y el paciente realmente queda muy bonito, estéticamente se ve perfecto, y no solamente estéticamente sino dentalmente. Que la ortodoncia no hay que ver la ortodoncia como un problema estético, hay que verla como un problema de salud dental. Así es. Un paciente que tenga los dientes desalineados es un paciente que no se puede cepillar bien los dientes. Un paciente que tenga espacios entre los dientes es un paciente que se le mete comida cada rato y cuando come esa comida puede irse debajo del surco de los dientes y debajo de la encía y puede provocar un problema de inflamación. Un paciente que tenga los dientes mal engranados y que no pueda engranar bien esos dientes, esas muelitas, no puede masticar bien, va a padecer de dolor de cabeza y va a padecer de la articulación temporomandibular, y es por eso que es tan importante. La población debería concientizarse de que el niño debería de ir a una cita con un especialista en ortodoncia a partir de los 7 años. Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez en la vida, para que le digan: está bien,
está mal, tiene su mordida bien, es una cosa estética lo suyo o es un problema ya de salud lo que usted necesita, por eso necesita frenillos. Muy agradecida por toda la información que nos ha provisto la doctora Maritza Granados, odontóloga, ortodoncista, ella es especialista en ortodoncia, y por supuesto que estuvimos conversando esta mañana sobre los distintos problemas y además los distintos cuidados que hay que tomar desde el punto de vista de quienes tienen brackets o frenillos. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos en nuestra sección de salud y más, vamos a hablar de los currículums. ¿Está usted buscando trabajo? ¿Le ha pasado eso de que nosotros lo llamamos, nosotros le avisamos y nunca sonó el teléfono, presenta su currículum que no lo vendía bien a usted en el buen sentido? ¿Cuáles son algunos tips para que esa entrevista de trabajo y la presentación de ese currículum sea la apropiada y usted pueda conquistar ese puesto que tanto ha estado anhelando? Le hablaremos de eso en cuestión de minutos. La ortodoncia es el arte de prevenir, diagnosticar y corregir los huesos y los dientes que están mal colocados. Consulte con la doctora Maritza Granados en el 2258-8686 o en su consultorio 250 metros al norte de Torre Mercedes en Paseo Colón. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Vamos a hablar de un tema que creo que a todos en algún momento de la vida nos ha tocado. ¿Cuántos de ustedes han ido y tocan la puerta, sacan la cita, se visten lo mejor que pueden, van a la entrevista de trabajo, entregan el currículum y pasan las semanas, pasan los días? La respuesta que les dieron es: no se preocupe, no llame, nosotros los llamamos a ustedes, y no vino esa respuesta que tanto estábamos esperando, que tantos anhelábamos para poder obtener ese trabajo. Y cuidado, un currículum mal elaborado puede ser lo que dé al traste con sus aspiraciones de obtener un buen empleo. Así que al toro por los cuernos, vamos a entrarle a este tema con Cintia Castro, como les decía, directora ejecutiva de la Asociación ALAS, para que entendamos cuáles son algunos de esos elementos básicos que debería tener un currículo. Se los digo por experiencia propia. A veces uno está contratando a una persona y ponen un currículo tan largo que Dios guarde, o sea, necesito exactamente sacar un día de vacaciones para poder terminar de leerlo, o a veces es tan escueto que finalmente no veo el valor estratégico de esa persona. Ponen de repente cargos tan rimbombantes que no me dice qué es lo que hizo y cómo aportó esa persona a la organización. ¿Qué es lo que tiene que llegar y tener un buen currículum? Cintia, buenos días y bienvenida. Buenos días, Michelle, un placer estar aquí. Sí, definitivamente el currículum es la carta de presentación, es la primera puerta que necesitamos abrir a la hora de buscar empleo. Y si nos equivocamos en el currículum, no vamos a lograr llegar a los siguientes pasos del proceso de búsqueda de empleo. El currículum tiene que traer información relevante, pero también tiene que probar nuestro profesionalismo y que le dedicamos tiempo a hacerlo. Un currículum no se hace en un día. Un currículum se hace, se revisa, se le da a otras personas para que lo revisen y se vuelve a hacer. Y lamentablemente muchas personas están cometiendo el error de que envían el mismo currículum a absolutamente todo el lado y no lo personalizan de acuerdo a cada una de las aplicaciones que está haciendo, a cada uno de los puestos. Hay que customizarlo según el empleador a donde uno le interesa entrar. Exacto, porque los reclutadores, bueno, yo trabajaba como gerente de reclutamiento de personal y yo no les puedo explicar la cantidad de currículums que uno ve por día. Y un reclutador no gasta más de 30 segundos en un currículum. Entonces, si yo durante los primeros 30 segundos el currículum es confuso, no puedo entender de forma clara la experiencia de la persona, lo desecho inmediatamente. Si veo, con tan solo ver una foto no profesional, ojalá un recorte de Facebook o algo así, de una vez, sí, desecho y sigo, porque tengo un montón de personas aplicando para el mismo puesto. Entonces, mucha gente está cometiendo el error en ese momento. Podemos ir viendo, digamos, por secciones, algunos de los errores más comunes. Veamos en ese caso cuál es la información básica que tiene que tener todo currículum. Ok, bueno, comencemos con la información de contacto. Muchos de los errores comunes vienen en incluso el mismo correo que ponen en la información de contacto. Tiene que ser un correo profesional. O sea, yo he visto en currículums gatita@hotmail.com. Eso
a mí no me genera confianza, exacto, y más si yo estoy reclutando para otra empresa, ¿verdad? Entonces yo le tengo que enviar a mi cliente los candidatos. El contacto es gatita@hotmail. Y yo no le voy a enviar ese contacto jamás. Okay. Entonces desde ahí, desde la foto, una foto profesional, sí la solicitan. ¿Qué denomina usted foto profesional? La foto, la tamaño pasaporte, de estudio, no un recorte de una foto que tomamos en alguna fiesta y que resulta que salimos muy bonitas, pero no es una foto para un currículum. Y más allá de la resolución, también por supuesto es nuestra imagen personal en esa fotografía, ¿verdad? No es que tenemos que salir, qué sé yo, cargados de joyería, maquillaje y demás. Hay también cierta etiqueta corporativa que hay que guardar en esas fotografías. La foto funciona como el preview de la entrevista, ¿verdad? Okay. Y uno tiene que verse y uno tiene que vestirse, no como el puesto al que aspira, sino como el puesto que uno desea obtener. Entonces, si voy a incluir una foto, tengo que verme profesionalmente. Igual es preferible no incluirla si no la están solicitando en ese momento. No es obligatorio entonces ya no se está utilizando mucho. No, pero digamos, muchos reclutadores están ahora utilizando LinkedIn, que es como decir el Facebook, pero de los currículums. Correcto. Entonces, ahí sí hay que tener una foto. Esa foto tiene que ser profesional. Hay muchísima gente que está cometiendo el error de pensar que pueden tener el mismo tipo de foto que tienen en Facebook. Sí, la foto de las últimas vacaciones, delete. Por favor, esa fotografía, ay, qué bonita que salió en la playa, delete. Esa no es para ponerla en LinkedIn, no es para llegar y adjuntar al currículo. Que hablamos entonces de la fotografía, hablamos de la información de contacto. Cuando nos piden información básica, es necesario y es obligatorio poner edad, porque nuevamente para muchos reclutadores el filtro de la edad puede ser de alguna manera u otra uno que determine si esta persona me sirve o no me sirve para el perfil que estoy buscando. Nosotros en ALA damos un taller que se llama Mis primeros pasos en el mundo laboral y revisamos con todas las chicas su currículum. Yo les aconsejo no poner la edad al menos que lo soliciten. Pero si no, finalmente eso no es también engañar a la persona, porque después estoy buscando a alguien, puede que suene muy bien, pero me sale un chiquillo. Y estoy buscando a alguien con un perfil tal vez más maduro, perdón, sin prejuicios, ¿verdad? Sí, un reclutador está buscando a alguien que tenga la capacidad para ejercer lo que requiere el puesto, ¿verdad? Que tenga las habilidades, que tenga las capacidades. A veces ciertos estigmas de acuerdo a la edad, ya sea si es muy joven o si es muy adulto, hace que los reclutadores no consideren una persona. Si usted puede llegar a la entrevista y que esa persona se siente con usted y ahí diga, bueno, se ve muy joven, pero vamos a valorar. Pero mira cómo conoce el tema, mira cómo maneja el tema, que bien. Eso es ya pasar la primera grada, es abrir esa primera puerta. Entonces, al menos que se lo soliciten, no ponemos la edad en ese caso. No lo pongamos. Perfecto. En cuanto a formación académica, muy importante, a veces uno ve que ponen desde el kinder en adelante. ¿Cuál es la formación académica, la información que tenemos que incluir en ese currículo? Es la información que sea relevante para el puesto. Entonces, escuela no. En el caso de colegios, si es su primer trabajo, y resulta que su colegio es conocido por algo en particular, por ejemplo, si usted viene del Castela y está aplicando para algo que tiene que ver con artes, y eso incluya. Perfecto. O si usted está aplicando un puesto donde se requiere que tenga buen inglés y su colegio es conocido por tener excelente inglés, entonces inclúyalo. Pero si la institución no es relevante, es a partir de la experiencia de la parte académica ya más pertinente, los diplomados, universitaria, etcétera. Ok, perfecto. Igual en esa parte de formación académica sucede con mucha frecuencia que si usted tiene formación técnica, si es el técnico, si es la universidad, etcétera, eso es importante ponerlo porque eso evidentemente dirá que usted tiene los atestados para poder aspirar a un trabajo. Pero ¿qué pasa con los cursos y los talleres y los seminarios? Entonces de repente vienes el listado que llevé el curso de urbanidad y buenas costumbres, el de y ponen esa lista interminable de todos los cursitos que han llevado a lo largo de los últimos años. ¿Eso es relevante o no es relevante? Es de nuevo lo que hablábamos de tener que adaptar el currículum a dónde estoy aplicando, qué es lo que requiere ese puesto. Además de hacer la investigación, es fundamental investigar para qué empresa voy,
qué es lo que le interesa a esa empresa, cuáles son los valores de esa empresa. Por ejemplo, si es una de esas empresas que ahora están con todo lo que es el trabajo equipo y promoviendo eso, y resulta que yo he llevado capacitaciones en ese sentido, entonces, bueno, hice la investigación, me di cuenta que esto puede ser importante para ellos. Saco provecho y lo pongo. Y lo pongo en el currículum. Pero eso es lo que está haciendo la diferencia entre las personas que están aplicando. Un reclutador nota cuando alguien le está hablando directamente. O sea, a mí me dan la descripción del puesto y agarro un currículum y yo digo, wow, es la persona perfecta para el puesto, porque la persona la redactó de acuerdo a todo lo que estaban buscando. Hablando de personalizarlo, lo más importante de personalizar el currículum es la sinopsis o el resumen que se incluye al puro principio. Un párrafo. Es un párrafo. Es un párrafo donde yo hablo acerca de cuántos años de experiencia tengo, cuáles son mis capacidades de acuerdo a lo que está solicitando la empresa y cuáles son mis características personales que también pueden aportar esa empresa. He visto, por ejemplo, que dice, periodista de 41 años con 20 años de experiencia en medios de comunicación y organizaciones, bla, 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 pero después ponen proactiva y que trabaja en equipo y que trabaja bajo presión. ¿Ese tipo de información es la que debería ponerse en ese sinopsis? Sí, y se adapta de acuerdo a cada puesto. Por ejemplo, digamos, yo trabajaba como gerente de reclutamiento personal, pero después pasé a trabajar de directora ejecutiva en ALAS, que es una asociación sin fines de lucro y con enfoque de género. Entonces, tal vez la parte de recursos humanos y reclutamiento, esa experiencia no sea tan interesante para ALAS. Pero yo en mi universidad, cuando estudié, hice prácticas en oficinas de la mujer, de las municipalidades. Eso cuando yo apliqué a mi puesto en la empresa anterior, yo no lo había incluido, pero en este caso es muy relevante. En este caso yo incluyo eso, aunque haya sido una práctica en la universidad. Bien, perfecto. Esa es información relevante que usted debe tener en cuenta. Recuerde que su currículum no es uno solo, no es una plantilla que usted clona la fotocopia y la manda a todo lado. Importante poner atención a lo que nos está diciendo Cintia Castro, directora ejecutiva de la asociación ALAS, que cada currículo, dependiendo del empleador al que usted pretenda llegar, hay que customizarlo, hay que hacerle algunos ajustes de tal manera que apele a la atención de ese reclutador. 10 de la mañana con 48 minutos. Hacemos una brevísima pausa comercial y esperemos que con esta recomendación usted conquiste ese trabajo que tanto ha buscado. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Directora ejecutiva de la Fundación ALAS, estamos hablando de cómo hacer que su currículo brille y le garantice a usted poder obtener ese empleo que tanto ha buscado. Tal vez, Cintia, si podríamos ir ahora sí enumerando las partes del currículo. Entonces comenzamos con la información de contacto, que ya lo conversamos. Después viene la parte del objetivo. El objetivo tiene que ser personalizado para cada lugar donde aplico. El objetivo es cuáles son las metas y aspiraciones para ese puesto al que estoy aplicando. Después el resumen, que era lo que estábamos hablando ahora, que incluye también la parte de mi personalidad que va a aportar a esa empresa, la importancia de investigar entonces cuáles son los valores de esa empresa. Después la experiencia profesional, la educación, la formación, certificados, honores que ha obtenido. Después, por ejemplo, si es colegiada, en que el caso de psicología nosotros necesitamos ser colegiados para poder trabajar, entonces hay que incluirlo. Las habilidades técnicas, y ahí en este momento inclusive es importante incluir las redes sociales que utilizamos, porque muchísimas de las empresas están valorando. Es relevante, sí, claro. Cuando decís habilidades técnicas, muchas veces la gente dice así, pone el manejo de Word, taca, y los paquetes de software que maneja. ¿Es eso suficiente o qué tipo de información adicional habría que poner? Ya lo que es el manejo de Office, en la mayoría de puestos, eso ya es un requisito y se asume que la persona maneja esos conocimientos, y si no los manejamos bien necesitamos actualizarnos en ese sentido. Pero hay personas, por ejemplo, ahora que manejan muy bien Photoshop, que manejan muy bien algunas bases de datos, etcétera, cualquier cosa que pueda aportar, especialmente investigando qué
qué sistemas utiliza la empresa a la que yo estoy aplicando. Perfecto. Eso en cuanto a la parte de información técnica. Y faltaría la parte de las referencias. Que las referencias es muy importante que las personas que pongamos sean relevantes, o sea, son personas a las que nosotros reportamos. No hay nada más feo que cuando un reclutador llama viendo la referencia del currículum y se topa, no, yo nunca he trabajado con él, es que yo soy el vecino o es que soy el amigo. Eso quita total credibilidad a la persona. Si usted nunca ha trabajado, ponga a sus profesores, ponga personas a las cuales usted ha reportado, donde usted hizo su TCU, por ejemplo. La persona tuvo un trabajo relevante en un lugar, pero resulta que salió con ciertas desavenencias, a pesar de que su trabajo fue bueno. ¿Qué pasa en esos casos? Ahí en ese caso es mejor no incluir esa persona como referencia y buscar otras alternativas de referencias. Un consejo es, siempre que van a poner a alguien como referencia, llamen a esa persona. Exacto. Y consúltenle si está de acuerdo en dar su referencia. Ok, si uno está poniendo una persona de muy alto nivel, es que esa persona se va a molestar si yo llego y lo pongo, que alguien nos llame y les doy su número de teléfono o su correo electrónico. ¿Qué pasa en esos casos? Es mejor enviarle un correo a esa persona y decirle, me gustaría poder incluirlos. Si esa persona no puede, tal vez alguna jefatura más inmediata. Que pueda en ese caso igual dar la referencia. Exactamente. Ok, o bien el caso, por ejemplo, de que pone un número que es la central y es tan genérico que nunca le llegue a la referencia, ¿verdad? Que entonces eso igual resta credibilidad. Exactamente. Igualmente hay que llamar también para comprobar los datos que estén actualizados. Resulta que ya no tiene el mismo celular, resulta que ya no trabaja ahí, por ejemplo, y lo pusimos como referencia. Ahora, hablemos en cuanto a la extensión. ¿Cuánto tiene que extenderse un currículo? ¿1, 2 cuartillas? ¿Cuánto? Los recomendables son 2. Máximo. Sí, pero la recomendación últimamente es no se apegue tanto a eso, o sea, no sacrifique su currículum. Si tiene algo muy importante y relevante para ese puesto y se le va a ir media página más, hágalo. O igual si le va a quedar un poquito menos de 2, no lo llene, o sea, si es su primer trabajo, no rellene tampoco exageradamente. Se puede tener un poco de flexibilidad teniendo en cuenta que un reclutador tiene 30 segundos para ver el currículum, y si usted le envía 5 páginas de currículum no lo va a leer. Usted fue reclutadora, Cintia. ¿Qué determina que uno lea un currículum, sí o no? O sea, ¿qué es lo que hace? Este no me sirve, yo vaya a la cajita de reciclaje. ¿O qué determina que, mira, este sí le pongo atención? ¿Qué es lo que le llama la atención al reclutador en primera instancia? Es lo que uno debería hacer. Mira, desde el nombre, desde la foto, ¿qué es lo que hace que uno se enganche? Bueno, si el currículum trae una foto es inevitable. O sea, uno es lo primero que ve. Y ya si no es profesional, fuera. Después uno está buscando las empresas donde trabajó y el puesto que tenía, a ver si es compatible con lo que tiene que hacer ahora, porque uno recibe muchísimos currículums y no precisamente de gente que ha trabajado en algo que tenga que ver para lo que están aplicando, y la formación académica. Pero más que estar buscando en algo particular, más bien el reclutador está leyendo tanto que está viendo a ver por qué no funcionaría, ¿verdad? Entonces cualquier error ortográfico es grave, la redacción, la inestabilidad. Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto peso tiene cuando de repente la persona tiene experiencia laboral y le pone un montón de lugares, y en esos lugares estuvo 8 meses, 6 meses, 4 meses, 2 meses? O sea, eso de alguna manera u otra le genera a la persona, no es confiable eso es muy negativo. Se recomienda inclusive, si usted tuvo un trabajo de 2 meses, mejor ni lo ponga. Mejor no lo ponga. Eso le grita a uno mariposeo laboral, anda brincando de un lugar a otro, de alguna manera u otra. Exacto, y entonces comienzan un montón de hipótesis. ¿Será que no se lleva bien y entonces lo despidieron? ¿O será que solo anda buscando dinero y entonces si yo lo contrato se va a ir al mes porque en otro lugar le ofrecieron más dinero, etcétera? Y finalmente quería preguntarle, está eso en cuanto a la estructura, en cuanto a cómo hacerlo llegar al empleador, porque hay gente que llega y se lo hace llegar a uno directamente al correo electrónico y dice, pero ¿qué es esta invasión al pedacito de privacidad que tengo? Se lo mandan a uno en el muro del Facebook. O sea, ¿cuál es la forma indicada, pero además suficientemente formal como para que yo haga notar mis habilidades y esta persona diga, mira, tenía que verlo, me sirve esta persona? Es fundamental que haya un correo o una carta personalizada para cada uno de esos lugares donde yo aplico. Lo que me hace notar a mí que no es que agarró toda la lista de contactos. Sí, de contactos y les envió el currículum a todos, sino que este currículum va dirigido a mí y me redactó además
por qué está aplicando, por qué sus capacidades pueden aportar a lo que yo estoy buscando. Eso hace la diferencia. Es bien visto que se lo mande al gerente general de la compañía, porque resulta que no quiero que se quede perdido en el escritorio de la secretaria, que muchas veces son un filtro terrible. Yo les diría que si tienen el contacto y si han conocido a esa persona por alguna razón, aprovechen, toquen esas puertas. Lo que pueden hacer es enviárselo a la de recursos humanos y copian a la otra persona. Pero sí hay que hacer marcar la diferencia. Hay que recordar que muchísimas personas están compitiendo por un mismo puesto. Entonces, si usted va a una feria de empleo, trate de no simplemente dejar su currículum entre el montón, que se van a ir a una base de datos gigantesco y las posibilidades de que lo llamen va a ser mucho menor. Converse con las personas que están ahí, entrégueselas personalmente. Igualmente, cuando envíe un currículum, llame después para confirmar que lo recibieron. Así esa persona va a decir, bueno, uy, este está interesado. Este es el que está interesado, este es el que me estaba llamando, le pongo voz, le pongo cara, y entonces esa persona sobresale entre el montón de currículos que estoy sobre. Perfecto. Quisiera agradecer muchísimo el tiempo que nos ha dispensado Cintia Castro, directora ejecutiva de la Fundación ALAS, y quisiéramos que a partir de este momento usted se empodere, que tome control de esa carta de presentación inicial para poder conquistar algo tan importante como lo es su trabajo. Recuerde, una imagen profesional es todo y la primera impresión es la que vale, así que esfuércese por llegar y construir un currículum asertivo, profesional, inteligente y muy atractivo para ese empleo. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias. Y también gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy en De Mañana con Monumental. Mañana otro programa interesante para todos ustedes. Que pasen un feliz día. De mañana con Monumental.